Profesora Nayuli, un cordial saludo de parte del Grupo 6. En esta oportunidad presentaremos la exposición de un ensayo basado en la discriminación en el Perú, enfocándonos específicamente en las repercusiones ocasionadas por esta y la manera de erradicarlas. Repartiendo este trabajo en Calixto Atalaya Edwin en la introducción y argumento 2, López García Noelia en el argumento 1 y Guamalí Andrade Ketty en las conclusiones. Comenzando entonces. En los últimos años, el Perú ha conseguido un crecimiento económico sostenido y una mayor tendencia a celebrar la diversidad étnica y cultural en el país. A pesar de esto, las desigualdades sociales siguen siendo profundas y profundamente sentidas, ya que la mayoría de peruanos percibe que prevalece la desigualdad de oportunidades y de trato frente a la ley. Estos actos discriminatorios suponen una cultura de odio que cada vez está más normalizada. De acuerdo a esta información surge la siguiente controversia. ¿Estás de acuerdo con que en el país no se haya erradicado la discriminación? Desde nuestro punto de vista, rechazamos todo acto discriminatorio y consideramos que las personas deben fomentar la igualdad y empezar a tratar con respeto a los demás. A continuación, presentaremos argumentos que den soluciones a esta problemática. En nuestro país, los que más sufren la discriminación son los pobres, los provincianos quechohablantes y los afroperuanos. Para que se produzca un acto discriminatorio se deben configurar elementos, como por ejemplo un trato diferenciado injustificado, que el trato diferenciado se base en un motivo prohibido, como el color de piel, origen, etnia, sexo, idioma, etc., o que se produzca la anulación de un derecho. Por ejemplo, tal es en el caso de una joven afroperuana que denunció a la empresa Tailoy por el presunto delito de discriminación en modalidad de racismo luego de que fuera acusada de robo por el personal de la empresa. Cuando la detuvieron y revisaron se comprobó de que no había robado nada. Es por ello por lo que la Defensoría del Pueblo quiere combatir frontalmente la discriminación en nuestra sociedad, ya que somos un país diverso y multicultural. Para solucionar este problema, el gobierno debe promover proyectos de multiculturalidad para que se gobierne y conviva de manera inclusiva y respetuosa. El Ministerio de Cultura debe promover tanto al sector público como privado, evitar la reproducción de estereotipos en la publicidad. El Estado debe poner énfasis en revisar el trabajo del Poder Judicial e Indecopit para que estos se encarguen de hacer cumplir las sanciones establecidas en base a la ley vigente número 28867 que modifica el artículo 326 del Código Penal. Además de aprobar el proyecto de ley 5493 propuesto por la congresista Arlette Contreras Bautista, que sanciona el delitos con el fin de prevenir actos discriminatorios por raza o etnia, para que estos luego de ser ejecutados sirvan como un modelo y se eviten tales actos. La discriminación crea disparidad en educación y empleo, ya que pone a las víctimas en una situación de desventaja, dificultando la igualdad en oportunidades laborales o en rendimiento, ocasionando tensión en espacios laborales y teniendo repercusión en ámbitos generales y personales, afectando directamente a la autoestima de la persona, su potencial personal y sus relaciones con otras personas. En contraparte, un comportamiento discriminante está relacionado con ciertas condiciones sociales y psicológicas, la falta de autoestima y no aceptación. Tomando esto como punto de reflexión, se debe optar por una iniciativa propia por poder conseguir una educación emocional que conlleve a una inteligencia y conciencia emocional, basada en la empatía, que según Goldman es descrita como la habilidad para ser capaz de comprender las emociones de los demás, entender su punto de vista y reconocer no solo los propios sentimientos, sino de los otros. También una autonomía emocional como modelo de desarrollo humano para no verse afectado por estímulos externos. Y una regulación emocional cuya función es dar respuesta adecuada a todas las emociones que se experimenten y que se presenten, además de reconocerlas eficazmente. La discriminación grupal es de lejos muy superior a la discriminación individual, y uno como pertenece a una comunidad debe hacer uso y promoción no solo de los propios derechos, sino también de los ajenos, a la inclusión de la diversidad para poder así tener
una cultura de paz. Bueno, hemos llegado a la parte final de nuestra exposición. Como grupo hemos llegado a 3 conclusiones. Primero, en conclusión podemos decir que el Estado debe sancionar tales delitos de discriminación a través de entes de poder judicial e Indecopi respectivamente. A su vez, debe tener claras las políticas de solución que se puedan entender para desarrollar un ordenamiento jurídico suficientemente aplicable en materia de discriminación, para que la ciudadanía se sienta obligada a respetar los derechos de los ciudadanos. 2. Todas las organizaciones tienen instrumentos de gestión y estos, entre sus fines y sus objetivos, creemos que deberían incluir mecanismos de denuncias y de sanciones para casos de discriminación y estas difundir el uso adecuado entre sus trabajadores y hacerlas efectivas. Tercera, se debe ver la educación emocional como un proceso de desarrollo, pero continuo. No se debe de descuidar para poder, valga la redundancia, desarrollar un vínculo afectivo emocional entre personas. Por otra parte, como sociedad no debemos de ser cómplices y ajenos ante hechos de discriminación. Por lo contrario, deberíamos tener un trato igualitario con todos y darles la oportunidad de desarrollarse personalmente en esta sociedad sin ningún tipo de discriminación. Eso ha sido todo en cuanto a nuestra exposición. Gracias.